Sánchez. Bueno, vamos a tener una descripción breve de quién es Aarón. Bueno, parte de sus intereses son que es un apasionado por la biotecnología humana, la genética, la bioinformática. Tiene estudios en ciencias biológicas, tiene un bachiller en ciencias biológicas. Todavía es estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Técnica del Norte de Ecuador. Así que estamos internacionales hoy día, así que qué genial que haya estudiantes de Ecuador también. Parte de su experiencia de Aarón es un pasante actualmente de investigación en justamente la Universidad Técnica del Norte y está haciendo ensayos de toxicidad o bioactividad de compuestos bioactivos para el diseño de biofármacos. También una de sus distinciones es que es ganador de una medalla de plata en el SynBio 4.0, donde se desarrolla la producción sustentable de fármacos en Saccharomyces cerevisiae, aplicando pues la ingeniería sintética. Y otra distinción adicional es que ha ocupado el segundo lugar en semilleros de investigación, realizando compuestos bioactivos de microalgas, producción sustentable y generación de productos funcionales. Y también como otra experiencia es técnico de laboratorio en el laboratorio clínico Riolab. Así que bienvenido, Aarón, y esperamos con ansias tu presentación. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Entonces, comenzando con la presentación, microalgas, simbiosis microorganismos planta. Empezamos partiendo de qué son las microalgas. Entonces, las microalgas, como todos conocemos, son como las algas, pero a un nivel microscópico. Son organismos fotosintéticos que pueden desarrollarse de manera autótrofos o heterótrofos. Es decir, son organismos que necesitan, en el caso de los fotoautótrofos, que necesitan de la luz solar para realizar procesos de fotosíntesis, absorbiendo CO2 y liberando oxígeno a la atmósfera como tal. No obstante, además de estos procesos naturales que son para su supervivencia como tal, estos también se encargan de la producción y almacenamiento de ciertos azúcares, proteínas, lípidos, ácidos grasos y otros compuestos con un potencial dentro de la industria biotecnológica. Las microalgas usualmente se encuentran mayormente en ambientes acuáticos, no obstante se les puede encontrar también en ambientes terrestres. Poseen diferentes tamaños y formas, además de colores, como están las microalgas verdes y azules. Como mencioné antes, estas pueden producir diferentes moléculas de interés biotecnológico. Entonces, ¿por qué estudiar las microalgas desde un aspecto personal como tal? La universidad está ubicada en la provincia de Imbabura, aquí en Ecuador. Esta provincia es característica por tener cerca de 23 lagos y lagunas registradas, como se muestran en las imágenes, y más de 80 cuerpos de agua sin nombre. Cada uno de estos cuerpos de agua cuenta con una riqueza natural, tanto en su biodiversidad, fauna y flora, además en un tipo microscópico, como son las microalgas, llegándose a catalogar más de 50 especies en una sola laguna. Para este enfoque nos hemos tomado el uso de la microalga Chlorella vulgaris. ¿Por qué estudiar estas microalgas como tal? Como se mencionó, las propiedades los componentes que pueden producir, las microalgas son considerados como microorganismos con altos niveles nutricionales. Algunas especies, como Chlorella vulgaris, poseen entre un 51 a 58% de proteínas en su peso seco. Además de una baja tasa de carbohidratos y la presencia de minerales y vitaminas. Si ponemos en comparación 100 gramos de esta microalga Chlorella vulgaris con 100 gramos de carne, podemos ver que la diferencia proteica es abismal, siendo el 51% de estos 100 gramos, o sea, casi 51 gramos de los 100, un total de proteínas, mientras que en la carne de pollo, la misma cantidad de carne solo nos ofrece un 20% de proteína y mayoritariamente lo que nos aporta esto es agua. Entonces vemos el papel que tienen algunos microorganismos, en este caso Chlorella vulgaris, eh, y ese valor agregado que nos pueden generar dentro de la industria alimenticia también, incluso farmacéutica. Entonces, a lo que nos competiría es la interacción microorganismos suelo-planta.
Entre las bioactividades que presenta las microalgas en el ecosistema terrestre y más que todo en su interacción con la planta y la protección del suelo, se encuentran que las microalgas se han reportado que son fijadoras de nitrógeno y fósforo. Además, son promotoras del crecimiento de la planta mediante la liberación de ciertos promotores de crecimiento como son las fitohormonas, de las cuales hablaré un poquito más adelante. Asimismo, estudios han demostrado que poseen capacidad para mejorar la estabilidad del suelo, mejorando la retención del agua y la protección del microbiota natural. En este contexto tenemos si me permiten, bueno, tenemos diferentes bioactividades que van desde la estructuración del suelo, la biofertilización del mismo, la bioestimulación mediante la liberación de hormonas y también está el enfoque de la bioprotección que nos ofrece. Bien, este, ya. Entonces, para llegar a cabo esto y los estudios para el estudio de la interacción que pueden tener las microalgas como mejoramiento del suelo, así mismo como promotores del crecimiento, en primera instancia se debe realizar la producción de la biomasa. Entonces, para ello, estos se hacen en bioreactores, que son recipientes tubulares con un suministro constante de aire atmosférico o en los mejores de los casos CO2. Ya. Además de fuentes de nitrógeno, usualmente se utiliza amoníaco y fuentes de fosfato. Asimismo, en algunos casos, como reguladores de pH se suelen utilizar sales y básicas tales como el bicarbonato de sodio y una cantidad de inóculo. Entonces, lo que se obtiene dentro de estos bioreactores es la proliferación y el crecimiento celular de las microalgas. Además, dentro de su metabolismo está lo que es la producción de ciertos componentes, tales, además de los metabolitos primarios como las proteínas, carbohidratos que ya se mencionaron anteriormente, también tenemos presencia de metabolitos secundarios, tales como están algunas fitohormonas, desde auxinas hasta citoquininas, así como la producción de algunos aminoácidos esenciales. Bien, entonces, posterior al proceso de siembra y cosecha de las microalgas, se vienen los casos de la aplicación, la inoculación en el suelo y cómo estas, para ver el efecto que pueden tener dentro del crecimiento de la planta como tal. Entonces, para ello, esencialmente se necesita de un pretratamiento del suelo antes de la aplicación de la microalga. No es aplicarse directamente porque sí, sino que hay que hacer un pretratamiento del suelo que consiste principalmente de un enriquecimiento mediante abonos naturales. Posteriormente, la siembra de la planta, que es de interés, se han estudiado más que todo en algunas hortalizas como la lechuga y los tomates. Y posteriormente a la siembra se hace la aplicación de estas, digamos, fertilizantes a partir de las microalgas como tal o de los inóculos de microalgas. Los estudios han reportado como tal que el aplicar estas microalgas pueden mejorar el crecimiento de las plantas, aumentando su elongación celular, la división celular de las mismas. Pero, ¿cómo funciona esto en sí? Podemos verlo de manera física mediante el crecimiento, pero en un ambiente más microscópico es necesario saber cómo actúa esta microalga para que se desarrolle esta actividad. Entonces, tenemos uno de los primeros enfoques que es la estructuración del suelo, la biofertilización y bioestimulación. Entonces, consideremos las diferentes capas del suelo como tal. Pueden incluir lo que es grava, arena, tierra fértil y demás, siendo la tierra fértil la capa más superficial de la misma y una de las más delgadas. Al menos aquí en Ecuador, algunas zonas que se dedican principalmente a la agricultura suelen tener problemas con el aspecto de la retención del agua y al ser localidades bastante rurales, el acceso a este recurso es bastante limitado, por lo que se necesita el mejoramiento del suelo para que éste pueda mantener durante más tiempo la humedad y de esta manera, uno, se utilice menos agua para el cultivo y dos, la planta crezca de mejor manera.
Entonces, una de las actividades que tiene esta microalga es que como al ser organismos que principalmente viven en el agua y demás, tienen una capacidad de retención bastante alta. Además de esto, eh, como se mencionó, al ser fijadoras de nitrógeno, pueden absorber ciertos nutrientes, digamos, como el caso del amonio, el azufre y entre fósforos como tal, presentes en los biofertilizantes y transformarlos a moléculas más simples, como tal el nitrógeno y el fósforo en su forma más sencilla, para que ésta sea asimilada de mejor manera por las plantas, en este caso por las raíces de las plantas, favoreciendo obviamente la captación de nutrientes y por ende su desarrollo. Otra de las características que tienen las microalgas en el suelo como tal, al estar en ambientes de estrés, estas son productoras de algunas fitohormonas importantes para el crecimiento de plantas, tales como estamos la fitohormona estimuladora de la división celular, IVA, que es una citoquinina, y las auxinas como el 2,4-D, que éste estimula la elongación celular de las mismas. A pesar de que estas fitohormonas se encuentran presentes de forma natural ya en en la mayoría de las plantas, eh, estas microalgas aportan con una cantidad adicional que, como se menciona, favorece tanto el crecimiento de la planta, al desarrollo de su tallo, asimismo como el desarrollo de raíces mucho más, digamos, robustas, resistentes, que puedan adaptarse a cambios bruscos y las condiciones, digamos, adversas que pueda tener el suelo, favoreciendo de esta manera también la estructura del mismo y estimulando el crecimiento de la planta. Ya. Otra de las características muy importantes que tienen las microalgas es la capacidad de bioprotección. Las microalgas, al liberar, además de las sustancias como fitohormonas y metabolizar ciertos nutrientes para la captación directa de la planta, también se ha demostrado que estas tienen una capacidad para estimular a los microorganismos nativos que hay en el suelo. Es decir, eh, la presencia de las microalgas en suelos para cultivos como tal favorece a que los microorganismos benéficos que están presentes en el mismo mm, puedan, digamos, puedan estar de mejor manera a dicho ambiente, ya que se les proporciona un ambiente propicio para su desarrollo. Esto de aquí crea un tipo de barrera biológica natural, donde se evita o se bloquea el paso de organismos patógenos como ciertos tipos de hongos, como se mencionó anteriormente, el fusarium, tipos de virus, nemátodos y demás. Y al menos la capacidad, en el caso de los nemátodos, ya estudios realizados en la universidad demostraron que estas microalgas también poseen una capacidad nematicida, es decir, pueden utilizarse en el control fitosanitario de ciertos tipos de plagas. Bien, entonces, para la utilización de las microalgas es necesario también tener un enfoque sostenible que como biotecnólogos nos permita no solo buscar y encontrar el valor agregado que pueden tener estas microalgas, sino también su posterior utilización, el aprovechamiento de los mismos para generar ciertos productos. Para ello es necesario, en primera instancia, una investigación química bioactiva para poder generar todo este conocimiento, saber qué tipos de metabolitos existen en el organismo y de qué manera se los puede utilizar, asimismo como todos los tratamientos necesarios para llegar a dicho producto. Este enfoque sostenible, como se menciona, empieza desde el cultivo del mismo. Posteriormente, cuando se realiza el cultivo a una escala de laboratorio y posteriormente se hace una escala piloto a mayores volúmenes, corresponde a la obtención de los extractos en segundo punto. El secado de la biomasa y los análisis como tal que puedan tener el análisis físico-químico para detectar todas las posibles bioactividades y componentes que generan dichas bioactividades. En Chlorella vulgaris se ha encontrado que tiene capacidad antioxidante, antibacteriana y de toxicidad contra nemátodos, como se mencionó anteriormente. Esto gracias a la presencia de ciertos compuestos como son flavonoides y terpenos.
Una vez que ya conocemos toda la temática y todo lo que compone la microalga, puede dar el siguiente paso, que es el diseño de los bioproductos. En el semillero de investigación que se mencionó anteriormente, lo que se hizo con estas microalgas fue la producción de carne vegana, suplementadas con microalgas, que como se mencionó, tiene un alto contenido proteico. Es decir, toda la proteína presente en la carne vegana, o al menos la mayor cantidad de esta, es, es generada por la presencia de la misma. De igual manera, se generaron otros productos como son cremas con capacidades antioxidantes, bálsamos labiales con protección UV, además de algunas bebidas suplementadas con microalgas que cabe recalcar que estas no cambian el sabor de la misma, no tienen influencia en sus propiedades organolépticas, sabor, olor, color como tal. Simplemente proveen a estos productos de un valor agregado, de una actividad, los vuelve funcionales. Y finalmente tenemos en última instancia también la creación de biofertilizantes, los cuales pues pueden ser aplicados directamente en el suelo, previo pretratamiento, como se mencionó anteriormente. Y bueno, eso sería todo. Ok, muy bien, Aaron, excelente presentación. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de las microalgas, ¿alguien? A ver, voy a ir revisando el chat si es que alguien deja alguna pregunta. A ver, ahí está Daniel Lozada. Adelante, Daniel, si la escribes o... A ver, le esperamos a Daniel. Sí, bueno, buenos días. Disculpa, quería preguntar, ¿qué necesidad hay específicamente de realizar un pretratamiento antes de aplicar directamente las microalgas? Ya, como mencioné, principalmente las microalgas, una de sus funcionalidades en lo que respecta a la estructuración del suelo eh, es primero es la fijación de ciertos componentes, es decir, en un ambiente, en un suelo que sea pobre en nutrientes tales como fuentes de nitrógeno y fósforo, aunque sea de maneras poco asimilables como en el caso del amoníaco y otros componentes, digamos, menos asimilables por las plantas, no pueden actuar de una manera óptima. Es decir, necesitamos tener principalmente nutrientes que que sirvan de plataforma para que la microalga pueda tomar dichos nutrientes y transformarlos en una forma más fácil asimilables. Ok, vale. Y también quería preguntar, em, ¿estas microalgas se aplican a manera de un inóculo líquido o a manera de quizás una biomasa? Supongo que Eh, líquido. claro, los estudios que se llevaron a cabo como tal, además por métodos, además en bibliografía, se ha demostrado que estas pueden actuar de ambas maneras, ya sea en un inóculo de forma líquida, extraídos directamente del bioreactor donde se cultivaron, además, o también de ya en su peso seco, una vez que ya se hizo el tratamiento de cosecha y secado de la misma, para obviamente hacer su tamizaje fitoquímico. Entonces se pueden aplicar de ambas maneras. No obstante, se ha demostrado que al hacerlo con la biomasa seca, existen mejores resultados como tal, ya que también en algunas especies de microalgas, al poseer una pared celular bastante rígida y lo demás, se vuelven, digamos, no tienen un potencial estimulante en el suelo o en la planta, sino que es todo lo contrario. Entonces, en algunos casos a la biomasa seca también es necesario realizar un tratamiento de partición de su pared celular. Vale, súper, muchísimas gracias. Muy bien, excelente, Daniel. Muy buena pregunta. Y también a ti, Aaron, excelente. ¿Alguien más quisiera hacer otra pregunta? Porque creo que, ok, bueno, tengo una pregunta también, aprovechando la presentación. Aaron, mi pregunta para ti es, creo que ahí mencionaste, ¿no? Que para el cultivo de microalgas, bueno, en la imagen que vi, utilizan el método del fotobioreactor, si no me equivoco, en la imagen que pusiste, ¿verdad? Entonces, Sí. actualmente,
¿Hay alguna tecnología emergente para optimizar aún más ese método para el cultivo de microalgas? ¿O qué consideras tú que se podría hacer para optimizar mucho más esa metodología para el cultivo de microalgas? Ya, precisamente eso es algo interesante. En la primera diapositiva mencioné que las microalgas son, bueno, organismos autótrofos o heterótrofos. Ya, principalmente las microalgas en el ambiente son fotoautótrofas, es decir, para su funcionamiento necesitan de la luz solar como fuente de carbono. No obstante, cuando se realiza un escalado de la misma, esto resulta ineficiente, ya que contener, digamos, bioreactores de 1 metro cúbico, para ponerlo sencillo, de 1000 litros, o un fotobioreactor que pueda contener tal cantidad de volumen, además de ser de un material transparente, digamos policarbonato, resulta ineficiente y excesivamente costoso. Entonces, una metodología aplicada en la producción a gran escala de la microalga es utilizar la ingeniería metabólica para cambiar el metabolismo de la microalga y transformarla de un organismo fotoautótrofo a un organismo heterótrofo, donde no utilice la luz solar como fuente de energía ni CO2 como fuente de carbono, sino que se le suministra fuentes de carbonos orgánicas diferentes, tales como la glucosa. Entonces, en esos casos ya las microalgas pueden cultivarse en reactores, digamos, hechos de acero quirúrgico, grado obviamente número 3 me parece. Entonces, de esta manera es un poco más, bueno, es menos costoso el diseño de estos bioreactores a una mayor escala. En sí se basa, como mencioné, en cambiar su metabolismo de fotoautótrofos a heterótrofos. Muy bien, Aaron, excelente. Me pareció muy buena idea. Catherine tiene otra pregunta. Nos dice, ¿esa modificación qué técnica involucraría? Ya, para estas modificaciones, primero, la ingeniería metabólica, al contrario de la ingeniería genética, es un proceso que lleva un poco más de tiempo y de investigación. No obstante, principalmente se trata de someter constantemente, en este caso a la microalga, a estímulos de estrés, es decir, ir disminuyendo su fotoperiodo, o sea, el tiempo que ésta tiene, la cantidad de luz solar, de manera, digamos, exponencial, o sea, irla reduciendo de a poco, además de ir suplementando fuentes de carbonos adicionales, e ir quitando, digamos, el suministro de CO2 o aire atmosférico, e ir suministrando glucosa. Entonces, de esta manera se hace un proceso que ciertamente es algo lento, resulta rentable después de un tiempo, una vez que ya se genera. Además de esto, también debemos considerar que al cambiar el metabolismo de la microalga, es necesario volver a optimizar el proceso de cultivo de la misma, es decir, concentración de sustrato inicial, concentración, digamos, de la microalga, el inóculo que se debe utilizar. O sea, debemos cambiar varios parámetros como para su óptimo desarrollo y crecimiento dentro de estos nuevos bioreactores. Claro, excelente. Muy interesante, la verdad, cómo lo has explicado, Aaron. Felicidades por eso. ¿Alguien más tiene alguna pregunta adicional? Aprovechen, chicos, aprovechen que ya estamos en pleno debate. A ver, esperamos unos... ¿Quieres esperar, Aaron, unos cuantos minutos más o ya te hartaste las preguntas, tal vez? No tengo problema. Ok, muy bien. Entonces, no sé si alguien más, chicos, a ver, avísennos. Tal vez si están armando recién sus preguntas, avísennos y les esperamos un ratito más. Todavía tenemos tiempo, así que avísennos, díganos en el chat si están armando las preguntas, si quieren que los esperemos un ratito, lo hacemos, no hay ningún problema. Pero si no hay nadie, igual avísennos, ¿eh? Igual manden sus felicitaciones a su compañero. Ahí está, muy bien. Muy bien, Daniel, te esperamos. Igual por parte de los demás. Si no tienen ninguna pregunta, pueden enviar igual algún comentario, sus felicitaciones. Aaron, que lo ha hecho muy bien y también ha respondido muy bien las preguntas. Ahí está. Maricin te agradece, Aaron, por la presentación. Ahí está, muy bien. Tenemos una nueva pregunta. Ahí molestando un poco más a Aaron. A ver, Aaron, dice Catherine, en ingeniería genética se conoce cuál sería el gen que se modifica o los genes, ¿no? De lo que nos estaba explicando.
Mm, más o si soy menos. sincero, actualmente no se conoce como tal el gen específico que se debe modificar para cambiar este metabolismo fotoautótrofo a heterótrofo. No obstante, se conoce algunos genes, tales como el gen P53, los cuales son genes específicos para en este caso, bueno, en plantas como tal, para los citocromos y demás. Sin embargo, en las microalgas, es muy poco conocido esos estudios no se han realizado mucho, ya que, como se menciona, principalmente la metodología que se utiliza es el cambio por ingeniería metabólica, cambiando su metabolismo más que su genética. Claro, exactamente. Muy bien, Catherine. Espero que, no sé, igual avísanos si responde a tu pregunta, es lo que estaba buscando, o tal vez quieres volver a repreguntar, nos avisas también. Y, a ver, estamos a la espera de Daniel, ¿verdad? Mari Sí, Carmen dice sí, felicitaciones. Ah, sí, ahí estás, Daniel, ya. Ok, sí. adelante. Vale. Es que quería preguntar, es que me pareció curioso lo que mencionaba hace un momento. Solamente estaba revisando la diapositiva de nuevo. Era en relación a la biofertilización del suelo, digamos, y la producción de ella, las fitohormonas como tal. Yo tengo conocimiento, pues, de que muchas veces hay fitohormonas que suelen ser antagonistas entre sí y pueden cancelarse, pues, naturalmente. No sé si esto solamente pasa en el momento en el que uno puede hacer un medio de agar, ¿sí? Pero también quería preguntar si esto suele o puede pasar también, quizás, al momento de agregar una microalga a, a un sistema radicular de una planta, si genere quizás fitohormonas que puedan cancelarse entre sí o generan, pues por naturaleza, fitohormonas que tranquilamente convivan y simplemente busquen y proliferen como el bienestar de la planta. Sí, exactamente. Como mencionas, hay fitohormonas, digamos el ácido oxícico, el etileno, que pueden generar efectos adversos en el desarrollo de la planta, incluso provocando su muerte. Eh, pero por esta misma razón de que existe ese peligro, ese riesgo, es que antes de poder aplicar una microalga o un tratamiento basado en microalgas al suelo y o a las plantas, como mencioné, primero es necesario realizar un perfil fitoquímico del mismo, conocer qué es lo que tiene o qué es lo que produce la microalga. Entonces, es necesario hacer toda la investigación, bueno, o sea, ya sean pruebas, en primera instancia pruebas colorimétricas, luego métodos analíticos para la identificación de los productos, digamos la tecnología del HPLC, para poder identificar ciertos componentes, en este caso qué fitohormonas esta microalga puede producir, y en base a esto determinar si su uso resulta en benéfico o catastrófico para utilizarlo como, digamos, un estimulante de la planta. Pero sí puede ocurrir, puede haber liberación de fitohormonas que sean dañinas. Vale, está súper. Muchísimas gracias. No es más. Ok, muy bien, excelente a todos aquellos que han hecho sus preguntas. Muchas gracias también, Aaron, por haberlas respondido de manera excelente. Así que gracias, felicidades, Aaron. Tus compañeros también te felicitan. Tuviste una excelente presentación. Gracias por ello y por el conocimiento brindado. Ahora sí, creo que vamos a eh, pasar a la siguiente presentación. Bueno, para que todavía hay tiempo para ir preparando y vayan compartiendo.